Llevamos ya 2 semanas de la segunda parte del sínodo sobre la sinodalidad. Es la segunda parte porque el año pasado se celebró durante el mes de octubre, todo el mes, la primera parte de este sínodo. Y lo que se puede decir de lo que está pasando en el sínodo es prácticamente nada. Primero porque sigue existiendo la obligación que pesa sobre los padres sinodales de guardar silencio. No pueden hablar. Bueno, padres y madres sinodales, porque también hay mujeres. Pero sobre todo porque es que, aparte de eso, de que tienen que guardar silencio, los temas que pueden ser un poco más conflictivos han quedado, por decisión del Papa, fuera del debate del sínodo. El Papa ya lo hizo al acabar el sínodo anterior, ha encargado a unas comisiones que estudien esos temas que, repito, pueden ser conflictivos, los cambios en la moral o el tema del sacerdocio femenino, bueno, que eso lo estudien y que le presenten a él, teniendo como tope el verano del año que viene, que le presenten a él las conclusiones. Se ha sacado fuera del sínodo, por lo tanto, lo que podía ser más llamativo, de más interés informativo, más conflictivo, no sé si más importante. En cualquier caso, esto hace que el sínodo sea realmente muy tranquilo, pero el Papa ha asumido, ha cargado sobre sus espaldas las decisiones que tendrá que tomar cuando esas comisiones le presenten sus resultados. Porque las comisiones son comisiones. Es decir, van a presentarle al Papa sus opiniones con más o menos argumentos, las que sean, pero son simplemente comisiones que dan opiniones, que dan consejos. Y será el Papa el que tendrá que tomar las decisiones, asumiendo lo que las comisiones le digan, en parte, en todo o nada. El Papa cargará con esa enorme responsabilidad. Si tiene que hacer algún cambio en moral, por ejemplo, lo tendrá que hacer según su conciencia, delante de Dios y delante de la historia, y además teniendo en cuenta lo que puede ocurrir si aquellos cambios implican alejarse en algo de la tradición de la Iglesia. Yo creo que lo sucedido después de Fiducia Supplicans, no solo con los obispos africanos, es un ejemplo de que hay una parte importante de la Iglesia que está dispuesta a enseñar los dientes. Segundo tema de esta semana. Ha habido nombramiento de nuevos cardenales. El capelo cardenalicio, es decir, empezarán a ser cardenales cuando el 8 de diciembre próximo el Papa les dé ese honor, esa gran responsabilidad. Pero ya han sido nombrados, ya sabemos quiénes son. Hablando con un amigo mío esta semana, me decía que cada vez que el Papa nombraba cardenales, a él le daba una depresión. Ciertamente, hay al menos 2, y posiblemente más, que antes de ser nombrados cardenales han manifestado, en algunos puntos conflictivos, su opinión, por ejemplo, en el tema de la aceptación de las relaciones homosexuales, que ellos han manifestado que consideran que esas relaciones tienen que ser aceptadas y permitidas por la Iglesia. Al menos 2 y posiblemente más. Bueno, yo hablando con este amigo mío le recordaba que cuando en un bosque cae un árbol, hace más ruido que 100 árboles que están creciendo silenciosamente en ese mismo momento. Es decir, 2 cardenales o alguno más muy liberales. ¿Cuántos son los que no son liberales? Y hablo de este grupo de cardenales que acaban de ser nombrados, porque yo conozco a varios que desde luego no son liberales. Y sobre todo, por encima de cualquier cálculo humano, debemos de tener fe.
No podemos plantearnos las cosas solo pensando en cálculos como si fuera un partido político que tiene que conseguir votos y ceder y convencer. Hay que creer que el Espíritu Santo lleva a la Iglesia. Decía el Papa Benedicto XVI en una ocasión que a la hora de elegir a los papas, no siempre los que los eligen se dejan guiar por el Espíritu Santo, porque somos seres humanos libres. Y ponía el ejemplo del Papa Juan XII del siglo X, que llamaban el Papa adúltero, el Papa pecador. De hecho, murió arrojado por una ventana por un marido celoso que se encontró al Papa en la cama con su señora. Y decía el Papa Benedicto XVI, ¿había intervenido el Espíritu Santo en la elección del Papa Juan XII? Pues no, pero Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y lo que Dios quiere es una cosa y lo que Dios permite es otra cosa a veces. Pero eso también es voluntad de Dios. Y tenemos que creer, confiar en que Dios no abandona nunca a su Iglesia. Si perdemos esta fe, es que perdemos la fe. Y por lo tanto, ¿de qué sirve estar defendiendo la verdadera fe católica si hemos perdido la fe católica? Porque hemos dejado de creer que el Espíritu Santo no abandona ni abandonará nunca la Iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán. Por último, y desde luego no es lo menos importante, mañana vamos a celebrar la fiesta de la Virgen del Pilar. Para un español como yo, que además me llamo Santiago, ha sido siempre un día muy importante. La Virgen del Pilar, y no hay que olvidar que la providencia divina, a veces entendemos sus designios y otras veces no, pero siempre actúa. Y que la providencia divina actuó en aquel 12 de octubre de 1492, cuando desde una de las naves que llevaba el almirante Colón se gritó tierra a la vista. Colón, que había salido buscando un camino hacia Asia, se encontró con lo que no esperaba en el medio, que era América. Recientemente, la nueva presidenta de México ha rechazado la presencia del rey Felipe en el acto de su toma de posesión, diciendo que España tenía que pedir perdón por todas las barbaridades que había hecho en México. La verdad es que ella se lo ha perdido, porque era un honor tener al rey Felipe. Es un problema de ella. Creo sinceramente que España tiene que pedir perdón por muchas cosas y que no todo se hizo bien. Pero si se pone en una balanza lo que se hizo mal y en otra balanza lo que sí se hizo bien, creo que la balanza de lo que se ha hecho bien cae hasta abajo porque pesa más lo que se ha hecho bien. Por ejemplo, la fe católica. La Santísima Virgen María es una. No hay 50, no hay 5.000, es una. Se la llama Virgen del Pilar o se la llama Virgen de Guadalupe. Es la misma Virgen María. Pongamos en una balanza lo que ha hecho mal España. Y en otra balanza, no digo ya las universidades, el idioma. No, pongamos en la otra balanza solo la tilma de la Virgen de Guadalupe. Pesa más que todas las cosas malas. La fe es mucho más importante. Es posible que la presidenta nueva de México, con raíces judías y, según ella misma dice, de padres ateos y educada en un ambiente ateo, es posible, no lo sé, pero es posible que no valore lo suficiente la fe de su pueblo. Ese pueblo absolutamente enamorado de la Virgen de Guadalupe. Ese pueblo que agradece
a Dios por la Virgen y que agradece también a los que llevaron la fe que permitió que la Virgen se apareciera allí. Así que es verdad que hay que pedir perdón, pero hay que ser justos. Hay que ser justos y reconocer las cosas buenas. Y la primera, la más importante de todas, ya digo, oiga, la Virgen de Guadalupe es más importante que todo lo demás para la inmensa mayoría de los mexicanos. Además, creo que muchas veces se hace memoria del pasado para buscar a alguien a quien echar la culpa porque no se quieren asumir las responsabilidades del presente. ¿Tiene España la culpa? Hace más de 200 años que no está en México. ¿Tiene España la culpa de los miles de muertos que tienen lugar en ese país? Por cierto, fue siempre el más querido por España, la Nueva España. Los miles de muertos que tienen lugar, los muertos de cada día que tienen lugar por el narcotráfico, por la delincuencia. Cuando no se quieren resolver o no se pueden resolver los problemas del presente, se tapan acudiendo a cosas del pasado para que la gente se entretenga con aquello y diga qué malos eran, cuando en realidad lo que allí ocurrió no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que está pasando ahora. Pero asumir las responsabilidades del presente, eso es lo que no se quiere hacer, porque sería asumir la propia culpa. En definitiva, mañana es la Virgen del Pilar. Pidamos a la Virgen del Pilar por todas las naciones que tenemos en común esta maravillosa lengua que es el español y que tenemos en común esta extraordinaria fe que es la fe católica. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.